Hola y bienvenidos a bibliatogo.com, su sitio en internet de formación, fundamento y visión para todas las personas que se han iniciado en este lindo caminar con Jesucristo y de la mano de Dios. Es bien, hemos llegado a la tercera etapa de podríamos decir, de esta primera parte de lo que bibliatogo.com quiere hacer. Hemos trabajado los fundamentos del cristiano. Hemos trabajado el desarrollo del cristiano, como pueden ver en nuestro sitio web en internet. Visitar aquí en la parte superior, en el menú superior, los 3 niveles acerca de las bases y los fundamentos que todo cristiano debe tener en cuenta para tener una vida cristiana fructífera, abundante y como Dios asimismo lo ha diseñado en su palabra a través del ejemplo de Cristo y a través de establecer fundamentos que sean claros y concretos, que nos lleven a potencializar nuestra vida al 100%, como lo expresa la palabra de Dios. Bien, esta serie de resultados de ser cristiano nos va a llevar definitivamente a trazar compromisos y a establecer, podríamos decir, una agenda de vida, una agenda de trabajo en la que el ser cristiano comience a impactar no solamente mi vida, sino las personas que me rodean, mi familia primeramente, mi empresa, mi trabajo y en poco tiempo o en mucho tiempo a todas aquellas personas que nos rodean. De nada nos sirve ser cristianos si nuestra vida, si nuestro estilo de vida, si nuestro modo de vida no refleja como Dios quiere que sea ese estilo y ese modo de vida que Él ya tenía predestinado para cada uno de nosotros. Nuevamente quiero hacer énfasis en nuestra reflexión en bibliatogo.com. Creemos y sabemos que ser cristiano es una decisión de vida. Implica tener una visión clara de Dios como Padre, comprender la misión que Él nos ha dado a través de un nuevo propósito, el de servirle, el de honrarle y el de alabarle, y una mentalización acerca de nuestro destino que es eterno. Como cristianos estamos llamados a ser luz, estamos llamados a ser sal, estamos llamados a ser testimonio, a ser una muestra evidente y clara del poder de Dios, de la manifestación del Espíritu Santo, pero sobre todo del carácter de Cristo. Y hablando justamente del carácter de Cristo y hablando del testimonio, el tema que quiero que tratemos en este videotaller está muy orientado al primer resultado que debemos obtener nosotros al hacernos o al ser cristianos. Y básicamente tiene que ver con mi nueva imagen en Cristo. Desde el principio de nuestro curso en bibliatogo.com hemos venido trabajando una serie de temas que lo que buscan básicamente es establecer fundamentos claros sobre las cuales esta nueva relación con Jesucristo nos lleve a tomar decisiones, nos lleve a un proceso de transformación, en muchas ocasiones, por no decir en todas las ocasiones, a un proceso de restauración. Y es justamente ahí, en ese tratamiento que Dios hace en nuestra vida, a partir de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestro cuerpo, donde vamos identificando las necesidades de nuestro espíritu, vamos identificando las dificultades que hay en nuestra vida espiritual. Al mismo tiempo vamos identificando las necesidades y las dificultades de nuestra vida emocional que está ubicada en el alma. Y vamos también entonces comprendiendo el papel de nuestro corazón. Y vale la pena en este sentido hacer una reflexión muy sencilla. Cuando Jesucristo vino al mundo y vivió entre nosotros y comenzó un ministerio, Él se tomó el trabajo de escoger hombres, de llamar hombres que quiero en este aspecto ser muy preciso. Ninguno de estos hombres que luego serían llamados apóstoles, que luego serían llamados discípulos de Jesús, ninguno de estos hombres tenía una vida al servicio de Dios. Mejor aún, estos hombres tenían una vida espiritual, emocional y física totalmente invertida a los negocios
y a los asuntos de la vida y del mundo. De la misma manera, cuando Jesucristo llegó a nuestra vida, usted y yo, aunque teníamos la necesidad de recibir a Cristo en nuestra vida y de hacer de Él una verdad en nuestro corazón y en nuestra realidad permanente, ninguno de nosotros, absolutamente ninguno de nosotros, estábamos ocupados en los asuntos de Dios. Por el contrario, había desequilibrio en nuestra alma. Por el contrario, veíamos en Dios no a un Dios Padre, veíamos en Dios seguramente a un Dios dador, a un Dios proveedor, en ocasiones a un Dios castigador. Teníamos una visión de Jesús, pero teníamos una visión religiosa, dogmática, de ritos, de cultos, de costumbres y de cultura religiosa. Pero nuestra visión de Cristo no era la visión que tenemos hoy en día acerca de Jesús. Usted y yo hablábamos del Espíritu Santo, o mejor, oíamos y escuchábamos conceptos e ideas del Espíritu Santo, pero no sabíamos que podíamos relacionarnos con esa persona maravillosa a quien hoy conocemos como el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no había salud en nuestra vida, porque no había vida en nuestro espíritu. Y en ese sentido, el concepto que nosotros teníamos de vida se reducía a nuestro pasado y a nuestro presente. Pero cuando Cristo viene a mi vida, Él me enseña que hay para mí dispuesto y preparado un destino eterno. Cuando Cristo llegó a mi vida, usted y yo vivíamos en la posición de Adán. Éramos hijos nacidos en pecado, concebidos en pecado, y nuestra naturaleza era una naturaleza pecaminosa. Por eso para usted y para mí pecar era tan normal. Por eso para usted y para mí vivir en pecado o vivir mal era tan normal, tan común. Por eso cuando la Biblia llega a mi vida, lo primero que la Biblia hace es hablar a mi espíritu. Y entonces, en esos primeros momentos donde usted ora, donde usted alaba a Dios, donde usted lee la Biblia, ¿qué pasa con su espíritu? Su espíritu ahora vive. Su espíritu ahora tiene nueva vida. Hay un nacimiento espiritual. Y usted empieza a saciar su espíritu con la palabra de Dios. Y entonces la palabra de Dios viene a ser a su vida como un manjar delicioso, un platillo delicioso. Y usted empieza a degustar las promesas de Dios. Usted empieza a degustar los propósitos de Dios. Y en la palabra de Dios usted empieza a encontrar solución a problemas que para usted antes eran imposibles. Porque la palabra de Dios genera algo que se llama la fe. Y entonces, la palabra de Dios, ¿qué hace? La palabra de Dios empieza a hacer ese manual de vida que empieza a tratar nuestra vida, y aún nuestra manera de hablar cambia, y cambia nuestra manera de pensar. Y usted ya sabe, cuando usted cambia su manera de pensar, entonces usted cambia su manera de vivir. Y usted empieza a tener un tiempo con Dios, y empieza a deleitarse en tiempos dedicados especialmente para Dios en la mañana, siendo aún muy de noche. En la mañana, en la tarde, aún en la noche, y usted empieza a tener tiempos de oración, y su vida de oración comienza a acrecentarse, y a usted le gusta orar y le llama la atención, y aunque al principio usted no tiene las palabras adecuadas o no es tan fluido para orar, usted empieza a hablar. Yo quiero preguntarle a usted, cuando un bebé, yo tengo una bebé que en este momento tiene 17 meses, y mi hija es una mujer maravillosa, y a sus 17 meses, ella tiene una característica. A lo mejor ella no tiene las palabras, pero tiene los deseos, y tiene el sentir, y tiene las emociones. ¿Y sabe qué hace ella? Ella expresa todo eso. Y aunque no tiene las palabras correctas, o no las pronuncia de la manera correcta, o a lo mejor para mí no son comprensibles y para ella sí lo son, yo como padre siempre trato de entender a mi hija y de darle gusto en la medida en que pueda y en la medida en que deba hacerlo. Así mismo es Dios. Cuando usted y yo nos iniciamos en este proceso maravilloso de la vida cristiana, así mismo Dios viene a ser con nosotros. Y esa paternidad de Dios comienza a hacerse más fuerte cada día. ¿Y sabe qué aprendemos? Que Dios nos oye, que Dios nos atiende, que Dios nos escucha, que Dios está preocupado por nosotros, que el más interesado en que usted y yo estemos bien
es nuestro Papá Dios. Y empieza esa relación maravillosa en la vida de oración. Y entonces usted empieza a orar y luego aprende procedimientos que pueden enseñarle en su iglesia, en su ministerio, en su grupo de oración, o a lo mejor en Biblia to Go, nosotros a usted le enseñamos un procedimiento para orar, qué debe hacer primero, qué debe hacer segundo, y usted empieza entonces a través de la oración y a través de la riqueza de la palabra de Dios a tener un conocimiento de la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios, aunque a usted le parezca fantástica, fabulosa, impresionante y le parezca una cuestión que humanamente es imposible de alcanzar, usted descubre que esa es la verdad que tiene Dios para su vida. Que no importa cuál sea la realidad que usted está viviendo hoy en su vida, esa es la verdad que Dios ha propuesto. Ese es el plan que Dios se ha trazado con su vida. Ese es el mapa, esa es la ruta que Dios a usted hoy le pone por delante. Y yo puedo asegurarle, de acuerdo a la palabra de Dios, Dios a usted no lo trajo hasta aquí para dejarlo volver atrás. Y usted empieza a conocer la voluntad de Dios. Y a medida en que usted lee la palabra de Dios, se alimenta en oración, tiene tiempos maravillosos para encontrarse con su papá Dios en citas de amor permanentes, usted empieza a respirar. Usted empieza a inhalar el perdón y a exhalar el pecado. Y eso es lo que nosotros denominamos la respiración para la salud. Y entonces esa relación maravillosa que un día comenzó con Dios en la eternidad, ahora se vuelve continua, ahora se vuelve permanente, ahora se vuelve una necesidad constante. Y ahí es donde viene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le ofrece a usted ayuda continua. El Espíritu Santo le ayuda a usted continuamente a superar miedos, a superar temores, a superar seguramente situaciones del pasado. El Espíritu Santo comienza a hacer en usted un trato amoroso, especial, tierno. Usted descubre en el Espíritu Santo un amigo, una persona, alguien que se emociona con usted, que se entristece con usted, pero que siempre está dispuesto a ayudarle, a consolarle, a hacer de usted el más grande de los vencedores y de los victoriosos. Por eso, este tema de la imagen en Cristo, de mi nueva imagen en Cristo, debe llevarnos a usted y a mí a tomar decisiones. Fíjese que la crisis de identidad se inició cuando el hombre se apartó de su diseñador. De esta manera desconocemos la forma en que fue diseñado en el origen, en el tiempo y en el momento inicial, pero también perdemos de vista el propósito final para el cual fuimos creados. Al habernos separados, usted y yo de Dios, perdimos el origen de nuestra vida y perdimos el propósito de nuestra vida. Y de ahí que hoy tantas personas divaguen por el mundo y por la vida y se pasen los años sin encontrarle sentido y razón a su existencia. Fíjese que Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a su semejanza. Su propósito siempre fue que el hombre proyectara su imagen. Pero hay algo, y es que los efectos del pecado han deteriorado esa imagen a tal punto que el hombre ha perdido su valía. Y ahora permanentemente estamos buscando modelos, estamos buscando modos, estamos buscando estilos de vida con los cuales podernos identificar. Y siempre esos modelos, esos modos y esos estilos de vida, todos nos llevarán a expresar una desarmonía interior permanente. Cuando usted y yo entonces recibimos a Jesucristo, lo que el Espíritu Santo busca, su primera tarea, es recuperar esa imagen de Dios, esa semejanza de Dios en nosotros. Y Él descubre un velo en nuestra vida. Él quita los lentes empañados de nuestra vida y nos permite ver, vislumbrar, visualizar la imagen de Cristo en nosotros. Por eso, identificarnos con Cristo es la clave. ¿Por qué? Porque Cristo es el modelo. Él es el modelo dado por Dios al hombre. Él es la vida más ejemplar, es la vida más santa, más dedicada. Él es la vida productiva jamás vivida. En Él, usted y yo podemos aprender a vivir la vida al estilo que Dios quiere que sea vivida. El aspecto clave para tener una adecuada imagen de nosotros mismos es tener una clara visión de quién es Jesucristo. Identificándonos con Él, renovando nuestra mente para que siempre nuestra mente se ajuste a los pensamientos de Dios.
Usted nunca podrá descubrir, apartado de Dios, el verdadero propósito por el cual Dios a usted un día le dio la vida. Nosotros que somos su creación, solo podemos ser explicados a la luz del Creador. La Biblia nos enseña en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y en este sentido, para usted y yo llegar a identificarnos con Cristo, lo primero que debemos tener en cuenta es que debemos entrar en un proceso de madurez. Y la madurez debe darse en Cristo. La madurez es un proceso que se inicia en el momento en que usted y yo recibimos a Cristo. Y este proceso consiste en que usted y yo, en una plena identificación con Cristo, como resultado, ojo con esto, de una vida intercambiada. Jesucristo no cambia vidas, Jesucristo intercambia vidas. Él pone su vida en nosotros y quita de nosotros ese viejo hombre. Por eso, ese proceso maravilloso de la identificación comienza resultado de una relación. Cuando yo tomo la decisión entonces de intercambiar mi vida por la vida de Cristo. Por eso la Biblia nos enseña en Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sabe qué hace Él? Él toma nuestra vida para actuar en y a través de nuestra vida. Y a través de nuestra vida, nosotros entonces vemos cómo Él va sembrando su naturaleza divina. Vamos a empezar a disfrutar de la gracia de ser hijos de Dios. Y empezamos a disfrutar los resultados de la madurez. Esa madurez que se da en Cristo. ¿Y sabe qué hacemos nosotros? Experimentamos la cruz. Experimentamos ese momento en el que Cristo fue capaz de obedecer a Dios hasta la muerte, y la muerte de cruz. Experimentamos una entrega total. Hechos capítulo 20, versículo 24 expresa: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Otro resultado de la madurez en Cristo es que usted y yo ahora tenemos comunión permanente. Es porque ahora nuestra dependencia es de Dios. Es porque ahora nuestra mayor búsqueda, nuestra meta principal es el conocimiento y que el carácter de Cristo se forme en nuestra vida. Otro de los maravillosos resultados de la madurez en Cristo lo encontramos en Gálatas 5, 22 y 23. Este es un versículo que todos ustedes conocen. He ahí entonces la personalidad transformada. Cuando nuestra personalidad es transformada, empezamos a experimentar el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Empezamos a experimentar esa vida gloriosa, esa vida de poder, esa vida de milagros, esa vida que Cristo un día vivió. Empezamos entonces a llevar fruto. El maravilloso capítulo de Juan 15, versículo 5 nos expresa: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Usted quiere obtener resultados? ¿Usted quiere llevar fruto? ¿Usted quiere llevar mucho fruto? ¿Y usted quiere experimentar el fruto permanente? Deje que el proceso de madurez en Cristo, que comenzó el día en que usted le recibió, continúe. La Biblia nos invita entonces a una vida de victoria. La Biblia nos enseña en 2 Corintios capítulo 2, versículo 14: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. La vida de victoria
está trazada en Cristo. Usted podrá en la vida humana, en la vida del mundo, lograr títulos, reconocimientos. Mucha gente se levantará y le va a aplaudir y le va a decir gracias. Pero nada de eso se compara a la vida de victoria que Dios tiene reservada para usted. ¿Qué no es la madurez? La madurez no es perfección de conducta. La madurez no es sencillamente la manera como nos comportamos o como hablamos o como aparentamos ser. La madurez no es una vida religiosa, no es una devoción mística, no es una vida cristiana por miedo, por temor. La madurez no es compartir de Cristo. ¿Sí? Yo puedo compartir de Cristo a otros con mi ego, con mi yo, ¿sí? Teniendo el control de mi propia vida. Madurez no es conocimiento académico de las Escrituras, conocerla de pe a pa, que me hagan preguntas y yo responda. Eso no es madurez en Cristo. La madurez en Cristo no son logros, no son resultados. Recuerde que nada hay que usted y yo podamos hacer para ganar algo delante de Dios. Cualquiera de nosotros, al estar delante de Dios, sencillamente caerá. Por eso es importante que usted y yo reconozcamos cuál es el proceso hacia la madurez. Y yo lo voy a invitar a usted para que en un estudio bíblico que usted haga, analice todo este procedimiento. Analice este proceso hacia la madurez y descubra cómo el Egipto, cómo el Mar Rojo, cómo el desierto, cómo el Jordán y cómo la tierra de Canaán pueden llevarnos a nosotros a entender el proceso de madurez. Fíjese que el viaje que los hijos de Dios, el pueblo de Israel, hizo desde Egipto hasta Canaán es una clara comparación de las etapas del crecimiento para el cristiano. Cuando usted y yo no éramos cristianos y no teníamos ni idea que lo íbamos a hacer, vivíamos en Egipto. Cuando estábamos en ese Egipto y cuando nacemos espiritualmente, nuestro ser está en Egipto. ¿Y sabe qué lo caracteriza? Lo caracteriza una vida de inmadurez, de confusión, de incredulidad. ¿Quién nos domina en el Egipto? Nos domina el yo, nos domina el ego, nos domina el mundo. Y como dice la gráfica, usted y yo somos esclavos. Yo no sé cuántos años pudo vivir usted siendo un esclavo, viviendo en su Egipto. Pero si bien es cierto, Cristo llegó a su vida. Y Él llegó a su vida, como lo puede ver en la segunda imagen, con una oferta de salvación. Y el paso del Mar Rojo es justamente eso, es la experiencia de la salvación. Y ahí es donde se da la transición, en la cual usted y yo somos libres del pecado por causa de la muerte de ¿quién? De Cristo. La muerte de Cristo en la cruz, esa transición que hubo, siembra en nosotros vida. Lo que fue dolor para Él vino a ser vida para nosotros. Lo que fue sufrimiento, padecimiento y estar separado de su Padre, puesto que nunca en la eternidad se habían separado, vino a ser para nosotros vida. Pero ahí no termina esto. Las cosas no terminan simplemente recibiendo a Cristo. Es necesario el desierto. Es necesario que usted y yo experimentemos el trato de Dios en nuestra vida. Por eso es importante cuidarse que el desierto no venga por nuestra causa y aceptarlo si viene como trato de Dios. El desierto para el cristiano es necesario. Viene por mí. Es un propósito que Dios tiene. Y lo que Él quiere hacer es desprogramarme. ¿Para qué? Para reprogramarme. ¿Sabe cómo sale uno del mundo? Con la mentalidad de un esclavo. Y en la salvación, en el Mar Rojo, ¿sabe qué es uno? Uno es un esclavo libre. Pero ¿sabe qué quiere Dios con el desierto? Dejar que esos esquemas de esclavo, esa vida de esclavo y esa forma y modo de vida de esclavo sean desprogramadas, y ahora Él me reprograma para prepararme. Y ese prepararme comienza en el Jordán. Y comienza entonces allí con un acto de arrepentimiento. Por eso el paso del Jordán simboliza la conquista de nuestra alma. Por eso el paso del Jordán, ahí es donde se obtiene la vida consagrada, la vida de obediencia. Jesucristo entendió
¿Cuál era el propósito de Dios al enviarlo a Juan el Bautista para ser bautizado? Estaba consagrando una vida para un ministerio, para una causa. La vida de Cristo comenzó ahí, el servicio. Jesús sabía en su mente y en su corazón que esa consagración en nada se parecía a la muerte en la cruz. Pero él, en ese mismo instante, él estaba dedicando su vida. Y siempre tenga esto en cuenta, el Jordán, el arrepentimiento que usted viva en su vida, es la antesala para cualquier conquista. Por eso, finalmente, cuando uno se hace cristiano, y ojo con este punto que voy a explicar aquí, uno no pasa del Egipto y ya la vida cristiana se vuelve un jardín de rosas y entonces ahora estamos en la tierra de Canaán, la tierra prometida. No, Señor, hay que vivir este proceso. El Canaán, que es la tierra prometida, simboliza la nueva vida victoriosa en Cristo. Ahí en esa vida entonces es donde se nos permite disfrutar a usted y a mí de la herencia en Cristo, de la salud total. Ahí es donde usted y yo tomamos posesión de nuestra vida. Mire, usted y yo, dice la Biblia, estábamos perdidos. Usted y yo estábamos perdidos en las vanidades, en las costumbres, en las culturas de este mundo, en los afanes de este mundo. Cuando Cristo llegó a mi vida, yo no estaba orando. Cuando Cristo llegó a mi vida, yo no estaba suplicando y alabando a Dios. Yo no tenía mis manos levantadas, clamándole a mi papá Dios. No, Señor. A lo mejor estaba con mi mano estirada, suplicando amor. A lo mejor estaba postrado en la tierra, pero derrotado. Y Dios entonces me lleva en este proceso hacia la madurez. Dios me lleva en este proceso hacia la madurez. ¿Quiere que le diga qué representan estas flechas que están acá? Que muchos cristianos en ocasiones nos quedamos entre este paso y este paso solamente. Entre el Egipto y el Mar Rojo. Nos hicimos entonces, fuimos esclavos, nos hicimos cristianos y no más. Vaya, estudie. Las tres clases de hombres, el hombre espiritual, el hombre carnal y el hombre natural. El hombre carnal es el que recibe a Cristo, pero no más, no pasa nada en su vida. No hay trato de Dios. No hay entonces arrepentimiento y por ende no hay vida abundante. Hijos de Dios, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué nos llamó Dios? La meta primera de todo cristiano debe ser formar la nueva imagen en Cristo. Y para que eso suceda en mi vida, tiene que darse este proceso de madurez. Tiene que darse este proceso de madurez. Más adelante en bibliatogo.com estaremos ampliando mucho más este tema y estudiando cada una de estas etapas. Egipto, Mar Rojo, desierto, Jordán, tierra de Canaán. Llegar a la vida abundante requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere disciplina. ¿Por qué? Porque allá encontramos la conquista, la posesión de mi vida y mi heredad. Por eso es muy importante la identificación con Cristo. Esta es la clave para que su imagen sea formada en cada uno de nosotros. Esta identificación la vivimos en la medida en que tenemos intimidad con Él y hacemos de Él, de Jesús, nuestro motivo de vivir y nuestra razón de ser. En Cristo Jesús tenemos más que un ejemplo de vida. Tenemos al dador de la vida. La identificación con Cristo debe llevarnos a usted y a mí a vivir de acuerdo con la más elevada norma de vida en que una persona se pueda colocar. La vida al estilo de Jesús. Por ser cristiano no se sufre. Por ser cristiano no hay problemas. Por ser cristiano no hay dificultades. No, Señor. Por ser cristiano, tenemos a un Dios, y tenemos a un Padre, y tenemos a un Maestro, tenemos a un amigo que nos respalda, nos enseña y nos muestra con sabiduría lo que debemos hacer. Este taller
Quiero dejárselos para que reflexionen, para que estudien, para que amplíen un poco más este gráfico. Me parece que es muy bonito, es muy ilustrativo y que a la luz de esta lección usted descubra qué aspectos de la madurez ha alcanzado y en qué aspectos todavía necesita ser formado. Soy Marco Rengifo, somos bibliatogo.com. Muchas gracias por estudiar ahora los resultados de ser cristiano. Comparta este mensaje con todas las personas a su alrededor, amigos, familiares, y que nuestro Papá Dios les bendiga rica y abundantemente. En tanto nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.